Un saludo cordial a cada uno de mis hermanos en la fe. Un feliz sábado para todos. Es mi deseo y oración al Padre que a través de estas horas sagradas ustedes puedan deleitarse en la presencia del Señor a través de las alabanzas, las oraciones, los sermones y cada una de las disciplinas espirituales que nos invitan a acercarnos más al Señor. Quiero agradecer, mis amados, la manera en que ustedes con diligencia se han mantenido unidos unos con otros, orando unos por los otros y participando a través de las plataformas que ponemos a disposición vuestra para mantenernos unidos como nunca antes en este tiempo de recogimiento en el cual estamos viviendo. Y también quiero enfatizar vuestro espíritu de gratitud, vuestra lealtad a la obra del Señor. Cada oportunidad que usted tiene de aportar a través del Adventist Giving o a través de cualquier otra vía de acceso a nuestros tesoreros, usted cumpliendo con el compromiso que tiene con el Señor de sostener la obra para que el Evangelio pueda ser predicado y el cielo se pueda abrir y nos vayamos a casa, el Señor lo recompensa, lo compensa con bendiciones hasta que sobreabunden, multiplicando sobre nosotros su gracia y su misericordia. Así es que, mis amados, les animo en el nombre del Señor que continuemos fieles, fieles como nunca antes lo hemos sido, esperanzados que el Señor ha cumplido su promesa con nosotros y muy pronto Él ha de intervenir para llevarnos a casa. ¿Qué les parece, mis queridos, si llevamos la palabra del Señor bien cerca de nuestro corazón, como lo hacemos cada oportunidad que tenemos de compartir la palabra del Señor, y declaras junto conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Es viva y eficaz y bien poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que me rompe el alma, que quebrante mi espíritu, las coyunturas y mis huesos, que discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Yo creo que el Señor lo puede hacer en esta mañana. Y sin duda alguna, ustedes, mis hermanos en la fe, los de Arlington Norte, Arlington Central y otras tantas familias que se conectan con nosotros, seguramente también lo creen. Vamos a invocar la presencia del Señor. Querido Padre, reconociendo delante de quien estamos, abrazamos tu palabra, la misma que ni se seca ni se marchita, sino que permanece para siempre. Es la que con solemnidad habremos de abrir para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe de lo conocido a lo desconocido y a toda verdad. Ayúdeme, mi Señor, al ser usado como instrumento por parte de su Espíritu. Hágame menguar para que usted se pueda engrandecer y que solo su nombre pueda ser enaltecido en esta hermosa mañana de sábado, creyendo que así será. Lo declaramos por la fe. En el nombre sacrosanto de Jesús, y mis hermanos y hermanas dicen: amén y amén. Les invito de inmediato, mis amados, a considerar la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo número 12, los versos 13 al 21. Libro de Lucas, capítulo 12, versos 13 al 21. Y vamos a encontrar una enseñanza muy particular y la urgencia del llamado de Dios para este último tiempo a cada uno de nosotros. Y nos vamos a dar cuenta de cuánta es la urgencia de Dios para este tiempo. Cuánta es la urgencia de Dios cuando se trata de hacernos un llamado a que en recogimiento volvamos a Él, a que nos arrepintamos. ¿De qué trata la urgencia, la emergencia, podríamos decir, del Dios Todopoderoso para con nosotros en este último tiempo, cuando nos invita hacia Él? El libro de Lucas, como dije anteriormente, el capítulo número 12, los versos 13 en adelante nos dan a conocer acerca de esto. El versículo 13 dice así: le dijo uno de la multitud, Maestro,
di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. El versículo 17 añade, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche, dice el verso 20, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Interesante, mis amados, la manera en que Jesús presenta una de las verdades más extraordinarias, incluyendo en ella uno de los llamados más urgentes que la criatura pueda recibir de parte de su Creador. Y todo inicia en el contexto de una disputa familiar, como ustedes podrán notar, especialmente en condiciones en las que seguramente el padre de familia pasó al descanso y dejó una herencia o un testamento, y uno de los hermanos, deduciendo por causa de lo breve que es la descripción de este escenario, va a donde el maestro, como lo establece el versículo número 13, y le dice, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia que dejó nuestro padre. Ahora desconocemos nosotros los detalles acerca de esto. Y lo interesante es la manera en que Jesús responde a esta invitación para que él ejerciera de árbitro entre ellos como familia, para que él viniera a establecer justicia. Todos conocían a Jesús como un hombre sabio, como un hombre justo, como un hombre equitativo, como un hombre que iba a establecer la verdad de la mentira, iba a separar una cosa de la otra, iba a resolver cualquier situación. Si ellos habían visto a Jesús interviniendo con unas manifestaciones milagrosas extraordinarias, ¿entiendes? Si vieron al ciego ver, al leproso ser sanado, al cojo levantarse y caminar junto con su camilla, entonces, ¿por qué no resolver una disputa familiar? Y me imagino que este hermano, uno de los dos hermanos, va donde Jesús y le da a conocer acerca del pleito que tenían interno. Y esto pasa en muchas familias, especialmente cuando hay una herencia por el medio, ¿entiendes? Hasta los hermanos dejan de ser hermanos. Y es triste cuando estas circunstancias se dan, porque el cielo no nos ha llamado a esto. ¿Cómo es posible que nos estemos pleiteando o que estemos creando una situación familiar, una crisis familiar, una disputa, una situación en la que las familias, en que muchas familias terminan destruyéndose simplemente porque nos estemos peleando por algunos bienes? Y lo interesante, como dije anteriormente, es que Jesús no decide intervenir para darle la razón a uno o a otro. Y obviamente pareciera que Jesús, en la virtud que posee, en el atributo que posee de su omnisapiencia, que conoce todas las cosas, pues seguramente se dio cuenta o sabía, ya sea que él sinceramente estaba dando a conocer una verdad, o que simplemente ya le habían dado la parte de la herencia que le correspondía, y simplemente fue donde Jesús diciendo, si yo voy y me hago la víctima delante de él, seguramente él que no conoce toda la historia, porque el que la conozco soy yo, pues él se va a mover a misericordia y va a dictaminar, y mi hermano va a tener que darme más allá de la parte que a mí me tocaba, de la que ya me dio. Bueno, en realidad desconocemos el drama en sus detalles, pero lo que sí sabemos es que Jesús no decide resolverles el problema, sino que levanta una advertencia ante lo que representa la disputa familiar por el amor al dinero. Y mira lo que Jesús establece, diciendo en el versículo 15, mirad, guardaos, mirad, guardaos de toda avaricia. Eso luego de dejarle saber al hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? En otras palabras, yo conozco cuáles son tus intenciones o cuáles son tus motivaciones, pero entonces se levanta una advertencia a aquellos que andan disputándose en la vida por unos cuantos cheles, por unos cuantos
pesos, por algunos dólares, por una cuenta de banco. ¿Entiendes? Y es que esto es una realidad. Esto destruye familias. Esto, bueno, hasta en un sentido irónico, une familias, ¿verdad que sí? Los hijos que nunca aparecían, aparecen el día de la muerte del difunto. ¿Entiendes? Porque ahora todo el mundo quiere venir a buscar un pedacito, ¿entiendes? De lo que no trabajó. Porque así es la naturaleza del ser humano. Estamos tan dañados que para eso sí decimos presente. ¿Verdad que sí? Ahora, cuando había necesidad, cuando había que cuidar al viejo, cuando había que asistir en la enfermedad, cuando había que aportar para que le pudiéramos tener los cuidados especiales cuando teníamos que ir a comprar la medicina, ahí no aparece nadie. Ahí absolutamente hay ausencia de la mayoría, especialmente de los oportunistas y de los interesados. Pero tan pronto el viejo pasa al descanso, todo el mundo aparece. Eso pasa en muchas familias, tristemente, y esto responde simplemente, mis amados, a la raíz de todos los males, que está en el egoísmo. ¿Entiendes? Aunque a muchos le han adjudicado el dinero es la raíz de todos los males, yo creo que el dinero es lo que revela la naturaleza que hay en el corazón del ser humano. ¿Entiendes? Porque el dinero en sí no tiene ningún mal, al contrario, Dios se adjudicó. ¿Entiendes? Lo que esto representa cuando digo mía es la plata y el oro. Así es que nada que provenga de Dios tiene que ser malo. Ahora, malo, la maldición, lo malo está, la corrupción está en el corazón natural del ser humano contaminado por el pecado, que no puede manejar los bienes de Dios. El oro y la plata le pertenecen a Dios y nosotros nos corrompemos porque figúrate tú, cómo nosotros en nuestra naturaleza caída podemos manejar los bienes sagrados del Dios Todopoderoso. Eso es imposible y por eso es que se crean estas disputas. Y ahora, a esto Jesús llama la atención y dice lo siguiente, como mencioné acerca del versículo 15, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Oye, guardaos de toda avaricia, ten cuidado con eso, que por ahí está la raíz de todos los males. El egoísmo se despierta, la vida del hombre, y luego explica diciendo, la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee. Y esto es poderoso, mis amados, que lo tengamos presente. La vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. En otras palabras, Jesús está diciendo, la prosperidad del hombre no está basada, la verdadera prosperidad no está basada en cuánto tú tienes, sino a quién tú le estás sirviendo. ¿Notaste esto? No está basada en cuánto tú tienes, sino a quién tú le estás sirviendo. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿a quién le servimos? ¿A quién le estamos sirviendo? ¿Entiendes? Ya te das cuenta que la matemática en el cielo de las provisiones, de la prosperidad, no es calculada como nosotros la calculamos aquí abajo, en base a los bienes, en base al tamaño de la casa o en base al tamaño de la deuda, ¿verdad que sí? Porque algunos tenemos muchas posesiones y se la debemos al banco. Pero bueno, lo que quiero decir es que nosotros calculamos prosperidad en una manera distinta como Dios lo hace. En el reino de los cielos, las circunstancias son distintas a la manera humana en la que nosotros vemos las cosas, y por eso Jesús dijo, mirad y guardaos, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes. Así es como la palabra del Señor lo da a conocer. Y yo quisiera que consultemos en esta hora, o que tengamos presente una porción de la Escritura, porque es importante para nosotros. Cuando consideramos el versículo número 16, te das cuenta de que ahora Jesús les va a explicar con esta parábola lo que les está diciendo, que la vida del ser humano no consiste. La vida del ser humano consiste en, si está diciendo en qué no consiste, y cuando te dice en qué no consiste, te está diciendo en la abundancia de sus bienes, te está diciendo que entonces la vida del ser humano consiste en la absoluta dependencia del Dios Todopoderoso, en la absoluta dependencia del creador de esos bienes. Nosotros no deberíamos poner nuestra mirada en las cosas materiales de este mundo.
donde la polilla y el orín corroen, como dice el libro de Mateo, sino establecer nuestra mirada en el reino de Dios, que es el que provee todo lo incorruptible, todo lo que permanece para siempre. Bendito sea su nombre. Ahora, si tú notas en el libro, en el versículo número 16, también empieza a hablar Jesús acerca de la parábola que les está dando a conocer. Y les dice, había un hombre rico que había producido mucho, dice la palabra del Señor. Había un hombre rico que había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, dice el verso 17. Dice, pensaba como dentro de sí, dice la palabra del Señor. ¿Qué haré? Porque no tengo de dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y luego diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Qué es lo primero que podemos encontrar en cuanto a esto? Bueno, lo primero que podemos darnos cuenta, lo primero que habla la palabra del Señor aquí, es que Él se empieza a hablar a sí mismo. Usted nota que Él comienza a hablarse a sí mismo acerca de los bienes que Él tiene. Pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Bueno, ¿quién es el que piensa para sí? El que piensa para sí es el que no está pensando en los demás. El que piensa para sí es el que no está consultando con Dios. El que está consultando con Dios, el que está conectado con Dios, va a tener presente la necesidad de los demás. Pero el que se habla a sí mismo es porque no tiene ninguna conversación con Dios, es porque no está conectado con Dios, es porque no está dependiendo de Dios. Y es por eso que las decisiones que él va a tomar no tienen nada en absoluto que ver con el reino de Dios. Y por eso se habla a sí mismo. Por eso es que se habla a sí mismo. Y cuando tú te hablas a ti mismo, entonces las decisiones están marcadas, están acentuadas, están dirigidas por el egoísmo que reina en nosotros. Por eso es que lo primero que Jesús dice al principio es mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. En otras palabras, mantente en absoluta dependencia conmigo, porque el día que te desconectes de mí, te vas a conectar contigo mismo. Y cuando te desconectes contigo mismo, tú vas a empezar a mirar la vida a través del egoísmo y la avaricia que está en nosotros. Todos nosotros, ¿entiendes? Y es un hecho el admitirlo. Por causa de la caída del pecado, todos nosotros tenemos una porción de avaricia y de egoísmo dentro de nosotros. Que no queda otra. Esa es nuestra realidad. ¿Y cómo podemos ser librados de ello? ¿Cómo podemos ser librados de ello? Bueno, si nos desconectamos de Dios, eso nos va a gobernar. Esa avaricia, ese egoísmo, en todas las decisiones va a estar bien marcado. Por eso es que tú escuchas al hombre diciendo, tengo muchos bienes, ¿qué hago? El que está conectado con Dios no se está preguntando qué va a hacer. ¿Entiendes? El que está conectado con Dios, cuando descubre la bendición de la multitud de los bienes que vienen como resultado de nuestra obediencia, como resultado de que Dios se deleita en bendecirnos, el que se hace receptor de los bienes del Dios Todopoderoso, lo que va a decir es, tengo muchos bienes, lo va a celebrar y va a decir, ¿sabes por qué estoy feliz? ¿Sabes por qué lo celebro? Porque le puedo dar al vecino, porque le puedo dar a los amigos, porque le puedo dar a los menos afortunados, porque hay niños que se están muriendo de hambre, porque hay tanta gente a quien puedo bendecir a través de estos bienes que el Señor me ha dado. No se está preguntando, déjame ver qué hago con esto. Y se está preguntando como si viviera en un mundo donde no hubiera necesidad. Se lo pregunta como si todo estuviera bien, como si no hubieran necesidades reales a su alrededor. Y mira la resolución que llega cuando dice, ¿y qué hago con todo esto? Déjame ver. Y finalmente él mismo llega a su propia conclusión. Esto haré. Si usted nota, está en el versículo número 18. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Interesante. Interesante. El egoísmo no produce otra cosa que mayor egoísmo. Voy a derribarlos. Y usted dirá, obviamente el que está conectado con Dios está diciendo, ¿sabes qué? Los voy a vaciar, voy a entregar todo lo que tengo, se lo voy a dedicar a los pobres para que
todo lo adicional que el Señor me ha dado, yo lo pueda guardar en este lugar temporariamente para poder continuar ayudando a aquellos que son menos afortunados, que están en mayor necesidad que yo. Ese es el pensamiento del que está conectado con Dios, pero el que no está conectado llegó a esa extraordinaria solución. Para él eso fue la cosa más grande. ¿Me entiendes? Voy a derribar estos graneros y los voy a hacer mayores. ¿Me entiendes? Porque de esa manera puedo guardar más cosas para mí. Te tornas en el viajero ensimismado. He's never satisfied. Nunca va a estar totalmente satisfecho. Mientras más quiere, mientras más tiene, más acumula, más desea. Nos convertimos como en los hoarders o en estas personas que tienen este tipo de enfermedad mental, que son acumuladores compulsivos. Usted lo ha visto en algunas de las series. Yo creo que Discovery Home tiene una serie de esta donde tú ves a personas que empiezan a acumular bienes al extremo que muchos de ellos prácticamente han sido sepultados entre toda la basura y la chatarra que acumulan en el espacio de vivienda que tienen. Y nunca se complacen en todo lo que acumulan, ¿entiendes? Ahora dime, ¿qué lugar cabe en este tiempo en el que hay tanta necesidad a nuestro alrededor? Porque no es que hay pobreza en el mundo, es que la riqueza está mal repartida. O es que la razón por la cual hay pobreza en el mundo es porque la riqueza está siendo administrada por personas como tú y como yo. ¿Entiendes? Me tengo que incluir. Porque mira, en este razonamiento en el cual yo te estoy invitando ahora, dime qué lugar hay en este tiempo ante la necesidad que nos rodea para que nosotros coleccionemos, por poner un ejemplo. Esto no es para que nadie se sienta culpable, si es que todos somos culpables. Pero si todos somos culpables, esta es la oportunidad para nosotros despertar y decir, espera un momento. Si de los 25 pares de zapatos que tengo, solamente puedo usar dos, uno a la vez, porque entiendes, no tengo 4 piernas, no tengo 4 pies, pues solamente puedo usar un par de zapatos. ¿Para qué serán los otros 24 que el Señor en su misericordia me ha confiado? No. Para que me decoren el closet. ¿Entiendes? Y si tú le aplicas esta simple lógica a todos los bienes con los que el Señor te ha bendecido, te empezarás a dar cuenta de que intencionalmente el Señor los ha confiado. Te los ha confiado porque el Señor, aunque sabe que nosotros no necesariamente hemos sido los mejores administradores, el Señor nos invita a que si de gracia recibimos, demos de gracia. Bendito el nombre del Señor. Y esta es la oportunidad de nosotros engrandecer el nombre de Jesús. ¿Entiendes? Pero este hombre ensimismado está diciendo, no, voy a derribar los graneros, los voy a construir más grande, y esa es la manera para que me pueda caber más cosas, porque yo necesito más, como si lo que tuviera no fuera suficiente. Es increíble. Y esto es como resultado de haberse hablado a sí mismo. Ahora, esto para mí es de analizarlo, porque esto es más serio de lo que nosotros pensamos. La acción de tú hablarte a ti mismo es un indicativo de que tú ya no le hablas a Dios. Y cuando tú te empiezas a hablarte a ti mismo, de acuerdo a la referencia del libro de Jueces, en la historia de Sansón, tú estás en un peligro terrible. Porque el que se habla a sí mismo, como le pasó a Sansón, es porque ya el Espíritu de Dios no está en él. Oye, si lo ves en el libro de Jueces, ¿entiendes? Si lo ves en el libro de Jueces, baja un momentito para solamente tomarlo como referencia, ¿entiendes? Porque es que esto lo tienes que tener presente en un momento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, Josué, Jueces. Vamos un momentito a Jueces. Mira, si lo ves en el libro de Jueces, te vas a dar cuenta en el versículo 20 del capítulo número 16. Déjame ver si estoy ahí correcto. Sí, capítulo 16, libro de Jueces, versículo 20. Y le dijo Sansón, le gritó Dalila, Sansón, ¿entiendes? El drama, esta era la mujer, ustedes conocen el contexto de la historia. Cada vez que había un milagro, cada vez que había una manifestación sobrenatural, era porque el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, ¿entiendes? Esa era la manera de dar a conocer de que todo lo que se hacía, de que todo lo que era manifiesto era por la autoridad misma
del Espíritu de Dios que venía sobre él, ¿entiendes? Por eso agarró un león y lo despedazó. Por eso se puso unas puertas sobre sus hombros y la llevó hasta la cima de la montaña. Por eso cuando decían, los filisteos sobre ti, lo amarraban con sogas. Y él con un solo movimiento hacía que las sogas cayeran al suelo como si fueran cordeles insignificantes. ¿Te das cuenta? Y de esta manera, por eso cogió una quijada de un asno y mató a miles de hombres. Él solo, un solo hombre, enfrentando a miles. Por eso logró alcanzar a cazar 300 zorras. Estas son cosas sobrenaturales que obviamente no responden a la habilidad o al poder físico de un ser humano, a menos que haya una fuerza sobrenatural que esté sobre sí. Y todo esto era para que el poder de Dios fuera reconocido, reverenciado y adulado. Pero la fuerza no venía de él. Hasta el versículo número 20. Que cuando Dalila le gritó, ¿entiendes? Luego de él haberle confesado el secreto de su fuerza, que estaba en las 7 trenzas que tenía en su cabellera, cuando Dalila se las cortó porque él se queda dormido en su falda y luego Dalila le grita a los filisteos sobre ti. Mira lo que ocurre. Versículo 20. Del capítulo 16 dice, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, aquí está la clave, se dijo, es decir, se habló a sí mismo. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. En mi humilde opinión, el versículo más triste de todo el contexto del Antiguo Testamento. Eso es lo que pasa cuando te hablas a ti mismo. Eso es exactamente lo que ocurre. El Espíritu de Dios ya se ha alejado de ti. Dime qué futuro puede haber. Dime qué destino asegurado tú puedes tener. Dime, si no tenemos a Dios, si es que sin Él no podemos hacer absolutamente nada, porque Jesús dijo, separados de mí, ¿cuánto podemos hacer? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Sansón. Terminó en la ruina, lo agarraron, lo encadenaron, lo ataron, le arrancaron los ojos y lo metieron en un molino. Y así concluyó en ese momento específico ese capítulo de la historia. Ustedes conocen el capítulo final, pero ese capítulo fue triste. Y está ahí como un testimonio para que nosotros nos preguntemos, ¿con quién hablamos? ¿A quién nos hablamos? ¿A quién le hablamos? Si no es con Dios. Si Él no está presente en nuestra vida devocional, si Él no está presente en nuestro diario vivir, si Él no está presente en nuestra comunión, ¿con quién piensas que estás hablando? Algunos que nos podemos engañar a nosotros mismos, haciéndonos creer, bueno, todo está bien, todo está bien porque yo, ¿entiendes? Medito en lo que voy a hacer en el día, pero si tú no estás hablando con Dios, te estás hablando a ti mismo. Y si te estás hablando a ti mismo, es otro el que te está gobernando. ¿Entiendes? Sansón cayó presa del mal porque él dejó de hablar con Dios para hablarse a sí mismo. Y esto te da a conocer de que al hablarte a ti mismo, ¿entiendes? Estás condescendiendo para que sea el enemigo, el cerdo del enemigo, el que tome control de tu vida, el que te gobierne, el que te posesione, el que te dirija. Y como él lo que viene es a matar y a destruir, porque eso es lo de él, del cerdo, eso es lo único que él sabe hacer, ¿entiendes? Destruir, pisotear, dañar, acabar, matar. Esa es su especialidad, ¿entiendes? Pues dime qué futuro podemos tener. Y por eso es que Jesús, oye, por eso es que Jesús interviene, tiene que intervenir porque además de él decir, yo voy a levantar estos graneros, volviendo al hombre de la historia, voy a levantar estos graneros más grandes para que me quepan mayores posesiones. Tú notas que entonces el versículo 19 añade, diré a mi alma, aquí ahora de manera más categórica, se habla a sí mismo, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe y regocíjate. Ah, mira qué chévere. Eso es lo que el enemigo ofrece. ¿Entiendes? Ese es el estilo de vida que Él ofrece, haciéndonos creer que así encontramos la plena felicidad. Regocígate, alma mía, come, bebe. Oye, míralos aquí exactamente como los pinta el entretenimiento, exactamente como la filosofía humanista los da a conocer, exactamente como el mundo los ofrece. Aquí está, repósate, come, bebe y regocíjate. Repósate, ocio. Come placeres, bebe, iniquidad, ¿entiendes? Y regocíjate. ¿Regocíjate por qué?
si el resultado de esa matemática, cuando tú unificas los tres elementos, el que vive de ocio, el que come placeres, el que bebe iniquidad, ¿de qué se va a regocijar? Si lo que le espera es la condenación eterna. Eso es lo que le espera. Jesús dijo: el reino de los cielos no es comida ni bebida. Jesús lo declaró en el libro de Romanos, está ahí. No, el reino de los cielos, ¿qué cosa es? Justicia, paz y gozo en el espíritu. Una gran diferencia a lo que el enemigo está ofreciendo en este último tiempo. Y lo increíble de esto es que todo el mundo está comprando, está comprometiéndose, está recibiendo lo que el enemigo ofrece como un gran engaño. ¿Entiendes? Porque como al final él dice: regocíjate, oye bien, oye nuevamente, versículo 19, repósate, come, bebe y regocíjate. Es decir, que si vives en el ocio, que si comes como un glotón, ¿entiendes? Y que si bebes todo el alcohol que puedas, ¿entiendes? Si te mandas el galón de la tequila con toda la glotonería, ¿entiendes? Y no haces absolutamente nada porque es puro ocio, entonces eso te va a dar como resultado la alegría plena de la vida. ¿De cuál vida? Explícame de cuál vida. Dime quién practicando estos ejercicios, dime quién activando en su vida, ¿entiendes? Estas actividades tiene como resultado una vida plena. No hay nadie. No hay nadie. El que vive en el ocio comiendo y bebiendo, ¿entiendes? Es un prototipo, se convierte en un prototipo único del alcohólico, del que no hace nada, del holgazán, del vago, ¿entiendes? Explícame qué tipo de felicidad, ¿entiendes? Preguntar a las familias de los que tienen que vivir con un hombre que lo único que hace es tirarse en un sofá sin hacer nada durante todo el día, comer y beber, ¿entiendes? Alcoholizarse, dañar a la familia, salir de él palabras vulgares, abusar a sus hijos, golpear a su esposa. Dime qué tipo de felicidad es esta. Pero eso es exactamente como el enemigo la pinta. Dice, no, esto es seguro, esto es una fórmula segura. Si no haces nada, comes y bebes, tú vas a encontrar la felicidad plena. Mentira del enemigo. Y esto es para que tú y yo lo tengamos como referencia. Nuevamente, Romanos dice: el reino de los cielos no es comida ni bebida. No lo es, ni nunca lo será. ¿Entiendes? Justicia, paz y gozo en el espíritu. ¿Y cómo es que el reino de los cielos es justicia? ¿Dónde es que se hace justicia? Se hace justicia cuando nosotros nos conectamos con Dios y vemos la disparidad del que posee versus el que no posee, el que ha sido bendecido versus el que no ha sido bendecido, el que tiene versus el que no tiene. ¿Y dónde es que hacemos justicia social? Cuando nosotros del bien que recibimos, de gracia recibimos, podemos dar de gracia. Y a eso es que el Señor nos está llamando en este último tiempo. Yo me regocijo en estas actividades que estamos llevando a cabo, haciendo un paréntesis, durante los sábados en la mañana en ambas iglesias. La comida que hemos podido recibir gratuitamente de una de nuestras iglesias hermanas nos están sirviendo a nosotros, para nosotros poderlas compartir con los menos afortunados. Y es preciso ver, mis amados, en la alegría y el gozo de ver la gente entrando, ¿ok? Tanto en la iglesia de Arlington Norte como de Arlington Central. En Arlington Central los hermanos se están llevando estas cajas de alimentos y las están compartiendo con sus vecinos que seguramente son menos afortunados y familias que lo necesitan con tanta urgencia. En la iglesia del norte las personas están llegando. Yo he estado con ellos en varias ocasiones y veo en el rostro de ellos el espíritu de gratitud, ¿entiendes? He orado incluso con algunas de las personas que han venido por estos pequeños bienes, por estos alimentos, y cómo esto les ha impactado la vida, les ha tocado la vida, porque ahí es donde está el verdadero gozo. Hacemos justicia. El reino de los cielos no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el espíritu. Dice el libro de Romanos: justicia social, cuando de gracia recibimos, damos de gracia. Esa es la obra misionera más extraordinaria, y en eso es que tú tienes que estarte apuntando, ¿entiendes? Haz el inventario en tu propia casa. Si es porque por alguna razón tú podrás decir: bueno, pastor, es que yo no he tenido el acceso para llegar hasta la iglesia. Pues tú no tienes que llegar. El inventario lo puedes hacer tú con tus propios bienes, con lo que tú posees.
Vete al garaje de tu casa y mira todas las cosas que llevas acumulando por años y años, que seguramente no son ni de ninguna utilidad, no te son de ninguna utilidad. A veces simplemente compramos por el hecho de comprar, ¿entiendes? A veces simplemente, bueno, pues para impresionar al vecino, para que vea que yo también tengo. Hemos caído en esas sandeces, diría yo, en esas necedades, ¿entiendes? Pero si las tenemos, si el Señor aún a causa o por causa de nuestra pobre mayordomía de sus bienes nos las ha confiado, nunca es tarde para nosotros detenernos y hacer un examen de conciencia y decir, mi Señor, algo tú tienes con esto. Yo quizás no he sido prudente en la administración de estos bienes, pero esta es mi oportunidad. Y más en este tiempo donde hay tanta necesidad, mis amados. Hay cosas que podemos vender, hay cosas que podemos poner en las redes sociales para venderse por eBay o por cualquier otra plataforma virtual, en el OfferUp o en cualquier otra plataforma. Usted puede, con los bienes que usted tiene, bendecir a tantas vidas y a tantas familias que en este tiempo, dígame cuántos no han perdido su trabajo, cuántos le han reducido las horas en sus labores y no tienen que hacer, no tienen ahora mismo los recursos, ¿entiendes? Porque ellos tienen que padecer. Si en nosotros está la oportunidad, el cielo nos ha confiado a nosotros los bienes, si en nosotros está la puerta que se abre para poderlos bendecir, mis amados, te animo en el nombre de Jesús, ¿entiendes? Vete al garaje de tu casa y haz el inventario. Usted dirá, pero pastor, vete y haz el inventario, porque siempre hay algo que tú puedes utilizar que el Señor te ha dado de más. ¿Entiendes? Y cuando te lo dio de más, no es que te lo dio intencionalmente porque tú lo ibas a necesitar. No, es porque tú lo puedes compartir. ¿Entiendes? Que lo que tienes de más no es porque tú eres bueno y el Señor dice, déjame darle adicional para que le sobre. No es para que te sobre. Lo que te sobra es para que lo compartas y para que seas de bendición para otro que está a tu lado. Porque de otra manera seremos gobernados por la avaricia, de lo que el Señor nos está alertando. Nuevamente, versículo 15 del capítulo 12. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús vuelve y acentúa lo mismo. Está diciendo, la verdadera prosperidad no está en lo que poseemos, sino a quién le estamos sirviendo. Y cuando nos damos cuenta de a quién le servimos, y al Dios Todopoderoso que nos ha confiado su bendición, no podemos hacer más que ser de bendición para otros. No podemos pecar como el viajero ensimismado y mucho menos como el viajero ensimismado, como este hombre que se hablaba a sí mismo. No podemos llegar a ese extremo porque nuestro final será una sentencia que pondremos sobre nosotros mismos cuando dejemos de hablar con Dios para hablarnos a nosotros mismos. Y oye, esto es escalofriante. Y llegó el momento cumbre de esta reflexión en esta hermosa mañana de sábado. Aguántate, ¿entiendes? De la silla para que no te caigas. Porque el momento cumbre llegó, ¿entiendes? Porque este es el momento cuando Él dice, diría mi alma, muchos bienes tienes guardados. Para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Cuando Él hace esa declaración, y recuerdan que lo dice, para muchos años, ¿entiendes? Entonces es que el Señor interviene. Interviene el Señor de una manera extrema, radical, sorprendente, porque el tipo seguramente se quedó en la parábola, se quedó así en shock. ¿Cómo? Sí, porque Jesús lo primero que le dice, en el verso 20 le dice, necio, necio, en otras palabras, sin sabiduría has venido hablando. En otras palabras, tú no sabes ni de lo que estás diciendo. En otras palabras, tú no tienes idea de lo que estás hablando. El hombre se queda frisado, ¿entiendes? Porque tú sabes lo que es. Que tú te hayas planeado la vida de esta manera, guiado por tus inclinaciones, guiados y dirigidos por tu avaricia y por el egoísmo que reina en nosotros, y que de repente te detengan en tu jornada, bueno, que te interrumpan la vida. Y que lo primero que tú escuches sea necio. Necio. En otras palabras, esto no es una condenación de parte de Jesús. Esto no es Jesús criticando al hombre. Esta palabra necio es fuerte, es dura. Y causa inmediatamente, porque seguramente lo que el Señor lo está llevando a que despierte.
¿Entiendes? Y por eso, necio. Y luego añade, te voy a explicar ahora por qué te digo necio. Mira, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Oye, esta noche vienen a pedir tu alma. Esta misma noche. Entonces el escenario cambia. Cambia. Porque mira cómo nosotros hacemos vida, mira cómo nosotros planeamos vida, mira cómo nosotros, pero la vida del hombre, Jesús dijo, no está en la cantidad de posesiones que tiene. No está ahí. Y si no está ahí, ¿en quién está? Y si no está ahí, ¿quién es el que la tiene? Pues ¿quién es el que tiene la vida? El que tiene vida en sí mismo. El que tiene vida en sí mismo es el único que la otorga, que la presta, que la entrega, ¿entiendes? Que la multiplica, que la alarga, se llama Jesucristo, bendito sea su nombre. Pero si nosotros no estamos en comunión con Él, si nosotros no estamos en dependencia absoluta de Él, pues ¿qué tipo de vida tenemos? No tenemos nada. Tenemos una temporera, ¿entiendes? No tenemos una que se va a proyectar hacia el futuro, no, al contrario, está limitada al tiempo y al espacio de los días contados que la providencia ya tiene para cada uno de nosotros. ¿Y por qué esto es tan crucial y determinante para este mismo momento? Para este tiempo, para ahora en el que yo te estoy compartiendo este mensaje de la poderosa palabra del Señor. Porque así como no sabemos el día y la hora de su venida, oye bien, así como no sabemos el día y la hora de su venida, tampoco sabemos el día y la hora de nuestra partida. No la sabemos. Entonces cuando Jesús dice, necio, no sabes que esta misma noche. Ah, es que tú pensabas que, ¿entiendes? Que el ser humano tiene la capacidad, como el humanismo nos ha hecho creer, no, de que tú tienes la virtud, ¿entiendes? Tú lo puedes lograr, está en ti, planifícate para 5 años, para 10 años, para 20 años, no te preocupes, te vas a hacer millonario, vas a estar bien, vas a tener multiplicidad de bienes, vas a tenerlo absolutamente todo. Pero Jesús vuelve e insiste, la vida del hombre no consiste en la acumulación de los bienes que tiene, no está ahí, porque hay algunos, y está probado, que todo lo han tenido, y de qué les ha servido, ¿me entiendes? Dime cómo Michael Jackson no se llenó de bienes y de acumulaciones, y no le faltaba absolutamente nada, y terminó atentando contra sí mismo, ¿entiendes? Sumergido en las drogas, en la dependencia de las drogas que tenía. A Whitney Houston no le pasó igual, le pasó exactamente igual. Terminó sumergida en una bañera, en la bañera de su misma casa. ¿No entiendes? Perdió la vida así. Los bienes no le faltaban, pero es que la vida del hombre, el periodo de tiempo de la vida del hombre, la plenitud, la realización de la vida del hombre no está en la cantidad de materia, de material o de posiciones que tenga. No está ahí, mis amados. No está ahí. La hija de ella, la hija de Whitney Houston, terminó exactamente igual, a que usted no lo crea. Eso está ahí en los récords de la historia. Sumergida en una bañera igual. Por consecuencia de sus adicciones a las drogas que terminaron con su vida en plena juventud. Bienes no le faltaba. Bienes no le faltaba. Ahora, esto certifica nuevamente lo que Jesús está dando a conocer. Esta noche, pastor, eso a mí me impactó. ¿Tendrá esto que ver conmigo? ¿O esto es simplemente una parábola para que nosotros entendamos de que, verdad, no debemos estar tan apegados a las cosas materiales? Oye, esto es más serio que eso, obviamente. Jesús no solamente nos está invitando a librarnos de la avaricia y el egoísmo que reina en nosotros, sino para que nos demos cuenta cuán determinante es el tiempo en el que estamos viviendo. Que pensemos en la venida de Jesús como un evento real en el que nadie sabe el día ni la hora, pero que va a ocurrir exactamente en el día en que nosotros pasemos al descanso. Porque para
para el que muere, para el que descansa, se acabó las oportunidades. Así que simbólicamente podríamos decir que en ese momento la segunda venida de Jesús se hizo real para esa persona, porque cuando el cielo se abra y Él sea resucitado, lo próximo que va a ver, lo próximo con lo que se va a encontrar es con el cielo abierto y Cristo viniendo en poder y gloria. Y seguramente esto no va a ser ninguna mala noticia para aquellos que sellaron su vida con el Señor, pero para el que no la selló, ¿entiendes? Para el que vivió la vida conforme a como el mundo la ofrece, no, si lo que tienes que hacerte el vago, el ocioso, ¿entiendes? Llénate de alcohol y llénate de cuanta porquería haya, ¿entiendes? Cuanto cerdo, cuanta porquería, cuanta comida chatarra tú tengas de frente, éntrale con todo y regocíjate, ¿entiendes? Para los que vivieron ese tipo de vida, pues el único cielo que van a poder disfrutar va a ser el que supuestamente vivieron aquí en la tierra. Pero no van a poder disfrutar de la herencia eterna. ¿Sabes por qué? Porque vivieron hablándose a ellos mismos. Vivieron autogobernándose. El que se habla a sí mismo, el que no reconoce la soberanía de Dios, no reconoce la autoridad de Dios. Es el que dice, no, la vida es mía, yo la vivo como quiera, ¿entiendes? Yo me mando. Ah, pues sigue mandándote, dale a ver. Mándate ahora, a que no te mandas, ¿entiendes? Seguramente este hombre quedó así en shock, speechless, ¿entiendes? Como dicen, quedó así sin habla, se quedó así impactado, no sabía ni cómo contestar, no sabía ni qué decir, porque le dijeron esta misma noche, ¿entiendes? Es que ni siquiera le dieron tiempo para él hacer para él prepararse, no fue que le dieron, no fue que le dijeron en 5 años. Porque si fuera así, el Señor, la misma razón por la cual la sierva inspirada da a conocer de que el día y la hora no se nos ha sido revelado, es porque nosotros tomáramos livianamente el evento, sabiendo cuándo se llevaría a cabo. Estaríamos exactamente igual de anestesiados en nuestro estado laodicense, no se levantaría en nosotros ninguna urgencia. La razón por la cual no se nos ha dado a conocer el día y la hora, como la sierva del Señor lo da a conocer, es para que tú y yo estemos constantemente apercibidos, viviendo en un presente constante de velad y orad. Porque si no sabemos el día y la hora de su venida, tampoco sabemos el día y la hora de nuestra partida. Y si yo paso el descanso esta misma noche, la venida del Señor ya será una realidad para mí. Desde el punto de vista, como te dije, que lo único que me espera, el único paso que me falta será cuando el cielo se abra. Y yo, cuando abra los ojos, oportunidad de arrepentimiento no voy a tener. Oportunidad de misericordia ya no va a existir. Oportunidad de gracia, la gracia hace tiempo que se habrá terminado. Y por eso es que yo pienso, mis amados, y recibo de la palabra del Señor que más allá que una sentencia, que una autosentencia de muerte eterna, porque la repercusión de esto no es una muerte temporera, ¿entiendes? Cuando Jesús le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿entiendes? Lo triste de esto no es que pases al descanso, porque puedes pasar el descanso hoy, ¿entiendes? Pero si tú estás en constante dependencia, si en tu vida devocional, si en tu entrega al Señor, si en tu vida de oración tú tienes al Señor presente constantemente, bueno, te puedes morir en el momento que sea, ¿entiendes? La muerte para ti no va a representar ninguna cosa dramática, ningún susto, nada por qué preocuparte. No, porque hasta como Pablo lo declaró, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué cosa? Ganancia. Cuando él lo interpreta y lo describe como una ganancia, es porque él está diciendo, porque nos está diciendo, yo estoy tan seguro en mi jornada con el Señor, que mira, que hasta más seguro estoy si me muriera mañana mismo. Y claro, en esto nosotros no estamos invitando a que pasemos al descanso antes del tiempo que el Señor lo ha provisto, porque es contra nuestra naturaleza nosotros desear la muerte. Pero Pablo está diciendo, para mí es hasta ganancia, ¿entiendes? Porque estoy seguro, ¿entiendes? Porque lo que Pablo está diciendo es, mira, tengo asegurada mi relación con el Señor, los atributos de Dios o las credenciales del sacrificio de Jesús me han asegurado la eternidad. La eternidad.
La eternidad por los méritos de su sacrificio, no porque nosotros lo hayamos merecido, no porque nosotros lo hayamos hecho posible, no porque nosotros no los hemos ganado, sino simplemente por lo mucho que Jesús nos ama. Glorias sean dadas a su nombre. Así es. Es simplemente por lo mucho que Él nos ama, que Él nos ha asegurado. Y por eso es que si pasáramos al descanso en este mismo momento, no hay ningún problema, porque Jesús mismo declaró: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Ahora. Gloria a Dios por eso. Pero ahora, el que se habla a sí mismo, el que nunca estuvo en disposición de comunicarse con Dios, de relacionarse con Dios, el que nunca participó de la experiencia de la relación, de dependencia, de contemplación, de deleite en la presencia del Señor, pues Él mismo se echará sobre sí su autocondena. Necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Esta misma noche. ¿Cómo responderías si supieras que tuvieras los días contados? Aunque todos sabemos que nos vamos a morir en algún momento dado. Pero si el Señor te diera a conocer el día y la hora de tu partida en este mundo, de tu descanso en este mundo, ¿cuáles serían los cambios que harías? ¿Cuáles serían las resoluciones? Esto es para que nosotros meditemos. ¿De qué manera comenzaríamos a vivir? Si el Señor nos dijera: prepárate, te quedan 20 años, te quedan 15, te quedan 5, te quedan 10, te quedan 3. Perdone, mi Señor. Y claro, la manera en que Jesús nos da a conocer a través de esta parábola levanta unos niveles de urgencia y de emergencia celestial para con nosotros. Mis amados. Y te voy a decir, es porque el día y la hora de su venida yo nunca lo sabré, pero Él la sabe. El día y la hora de mi partida yo tampoco lo podré conocer, pero Él lo conoce. Ahora te das cuenta. ¿Qué te dice esto? Al cerrar este momento de reflexión de su palabra, dime, ¿qué te dice esto? ¿A qué te está invitando Dios? ¿Por qué la urgencia es tan dramática de parte de Dios? ¿Por qué Dios ha llegado al extremo hasta decirnos necio? En otras palabras, es una manera de despertarnos, de que caigamos en cuenta, de que como David digamos: espérate, Señor, examíname, de que nos hagamos un examen de conciencia, porque no estamos pensando y estamos actuando. Y estamos actuando sin tener comunión con Dios. Y si estamos actuando sin la comunión con Dios, entonces estaremos errando en constancia, en cada momento, en cada instante. Nunca podremos ser certeros con los bienes que Dios nos ha confiado, ni con lo que Él espera que nosotros, o como Él espera que nosotros le sirvamos. Nunca podremos ser certeros en cuanto a eso. Estaremos de derrota en derrota, de fracaso en fracaso. Todo se va a dañar a nuestro alrededor. Y hasta llegaremos a la ironía de preguntarnos: ¿y qué será? ¿Y por qué esto está pasando? Se va a perder tu relación con tus hijos, se va a perder tu casa, tu matrimonio, todo se irá abajo. Y es que esto es el resultado natural de aquel que vive hablándose a sí mismo. Y el que se habla a sí mismo
está actuando como necio, y por eso es que Jesús no peca cuando le dice necio. No, al contrario, le está dando a conocer cuál es su problema. ¿Estás descerebrado? Vivir sin Cristo en un mundo como este, que va directo al precipicio, que ha caído en un abismo por causa del mismo pecado a la cual nos ha llevado el cerdo del enemigo. El no despertar es vivir neciamente, porque terminaremos tan condenados como terminará el pecado del cual Dios mismo se ha jurado a sí mismo. No quedará ni raíz ni rama. Voy a acabar con esta necedad, voy a acabar con este mal, voy a terminar con la vida del cerdo ese. Lo voy a destruir y voy a hacer todas las cosas nuevas. Dios quiere que vivamos conforme al reino de los cielos. El reino de los cielos no es comida ni bebida. No, no es la vida de ocio, de placeres, de bebidas, de comidas, de acciones de glotonería, de carnaval en carnaval. No, Señor. El reino de los cielos es justicia. El reino de los cielos es paz. El reino de los cielos es gozo en el Espíritu del Señor. Ah, mis amados, comparte justicia. Comparte de tus bienes a otros. Vive sabiamente. Paz es el reino de los cielos. Y el que la recibe es aquel que constantemente está en comunión con el Dios Todopoderoso. El que pasa tiempo en su presencia. El que derrama su alma delante del Señor en oración constante. El que ha entendido de que la oración es la vida del espíritu, de nuestra alma. La vida del alma está en la oración. Ahí está. Es nuestra única salvaguardia. Justicia, paz y gozo en el espíritu. El gozo de sumergirte en la palabra del Señor. El gozo verdadero que se encuentra en su palabra y no está en ninguna otra cosa que nos ofrece el mundo. Seguimos en cuarentena. Todavía nuestras iglesias, nuestras congregaciones no han podido abrirse. Pero tenemos oportunidad de justicia, paz y gozo en el espíritu. Sí, porque ningún edificio necesita estar abierto para que podamos compartir de los bienes que recibimos a los menos afortunados. Para que podamos participar y experimentar su paz en su presencia cada vez que vamos a Él en oración constante. A tiempo y afuera de tiempo, una vida de oración, para que podamos deleitarnos en su palabra y gozarnos en el Espíritu a través de nuestra devoción del año bíblico en su palabra. Tengo que admitirles al concluir que como necio he vivido. Y por eso esta porción de la Escritura me invita a mí. Y te invita a ti. Cuando el Señor nos llama en este momento, es porque Él sabe que si respondemos a su llamado, aunque hayamos vivido neciamente, podemos terminar nuestra jornada sabiamente. Ah, mis amados, porque así es la misericordia del Señor. Yo no creo que Jesús haya condenado a este hombre al llamarle necio. Creo que al llamarle necio le estaba dando la última oportunidad. Cuando le dijo esta misma noche: porque ¿cuándo puede ser la última tuya? Yo no sé cuándo pudiera ser la mía. Pero si te quedaran 5 días de vida, si te quedaran 5 horas de vida, si solamente te dieran a conocer que 5 minutos tienes de vida, ¿qué decisión tomarías?
Tengo un primo que se llamaba David. Le reconocíamos en la familia por su entrega al Señor, por su dedicación, por su búsqueda de las cosas espirituales. Y para nosotros fue una impactante noticia el escuchar que a su temprana edad, tan temprana como que no había pasado de los 30 años, un domingo de mañana salió de su casa y iba de hecho a una reunión de líderes de la iglesia en la Asociación del Este de nuestra Isla del Encanto. Y cuando iba en su travesía, el reporte de la policía dice que él aparentemente perdió el control del vehículo. Y el vehículo impactó violentamente uno de los muros de concreto, de contención que hay en uno de los highways. Y el impacto fue tan violento que allí concluyó el último latido de vida de mi primo David. Ustedes no saben cuánto le lloramos en la familia. Ay, cuánto desde ese momento hasta hoy lo hemos extrañado. No sabíamos que esa mañana vendrían a pedir su alma. Nadie se lo imaginaba. Pero la única buena noticia que nos trajo consuelo en medio de esa tragedia fue que al llegar a su casa, sobre su cama, vimos la palabra del Señor abierta, la matutina, la lección, dando evidencia a su propio padre de que, como era costumbre, cada mañana él se levantaba y lo primero que hacía era encomendarse al Señor. Y así lo hizo, sin saber que esa mañana vendrían a pedir su alma. Hoy mi primo David descansa en el Señor, como descansan tantos hermanos de la fe. Pero lo hace sabiendo que aunque cortos fueron los días que el Señor le concedió en esta tierra, la próxima vez que abra los ojos, mi primo David, cuando abra los ojos, verá el glorioso advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verá a los ángeles moviendo sus alas. Él será uno de los que se levantará conforme al poder y al llamado de Jesucristo a los muertos que están en los sepulcros. Se levantará incorruptible y la eternidad no le será negada, porque a tiempo, porque constantemente, porque diariamente entregaba su vida a Jesucristo. Y yo te invito a que tú lo hagas, pues no sabemos cuándo se hará el pedido de nuestra alma en esta tierra, pero sí sabemos que si vivimos en absoluta dependencia del Dios Todopoderoso, nos será aguardada la corona de la vida. Nuestro galardón eterno estará asegurado, mis amados. Así es que no temáis, no temáis. Si os toca vivir 100 años más, bendito el nombre de Jesucristo. Y si os tocase descansar, vivamos cada día como si el Señor, en la urgencia de cada día, como si el Señor hubiera muerto ayer, resucitado esta mañana y viniera por nosotros esta misma noche. Así es que, mis amados, aferraos al Señor, confiad en sus promesas, abracemos su palabra, oremos constantemente y velemos para hacer el bien a otros que necesitan del Señor.
Pues si del cielo se ordena que pasemos al descanso, podamos decir como el apóstol: para nosotros el vivir es Jesucristo y el morir será completa ganancia. Bendito el nombre del Señor en esta hora. Bendito sea por los siglos de los siglos. Querido Padre, tu palabra nos ha hecho una invitación. En este tiempo de urgencia, en este tiempo, Señor, final del tiempo, todo indica que tú vienes de camino. Y tu llamado es real para nosotros. Tu llamado es para que nos entreguemos hoy, porque el mañana no lo tenemos asegurado. Hoy es el día aceptable, dice tu palabra, y hoy, ahora mismo, en esta misma mañana de sábado, nos consagramos a ti, mi Señor. Perdónanos. Nos confesamos como muertos en delitos y pecados. Te pedimos perdón, mi Señor, por todo lo que te hemos ofendido. Y te decimos que te necesitamos. Te necesitamos, mi Señor. Queremos estar a cuentas contigo. Queremos que en nosotros, Señor, entres y obres y pongas tu espíritu para que nos cambie, para que nos transformes y para que nos certifique que hemos sido apartados, separados y sellados para la vida eterna. Creyendo que así será, lo declaramos por la fe en esta misma hora, en el nombre de Jesucristo, y mis hermanos y hermanas dicen: amén.